No es fácil hacer una evaluación de este proceso electoral en los Estados Unidos porque todavía quedan, aunque parezca mentira, algunas dudas respecto del resultado final. Ustedes saben que mucha gente en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos, cree que ganó Joe Biden, que efectivamente tiene el número necesario de representantes al colegio electoral como para proclamarse ganador, pero ni el presidente Donald Trump ni el jefe del Senado y muchos norteamericanos disputan esto y por supuesto todavía quedan dudas, va a haber seguramente algún litigio, cierta incertidumbre, ruidos, con lo cual lo primero que tenemos que hacer aquí es, en primer lugar, cautos, segundo, reconocer que, como habíamos sugerido la última vez, estas elecciones, lejos de resolver esta gran división interna que tienen los Estados Unidos, lamentablemente está profundizando esta situación y está efectivamente señalándonos que el panorama seguramente va a estar muy complejo de aquí en adelante. Es cierto que el presidente electo, llamémoslo así, Joe Biden, el sábado a la noche, en un discurso, me parece muy representativo del momento, reconoce que el gran desafío que va a tener su gestión es sanar a los Estados Unidos, o sea, es reunir en el sentido de reunificar, ¿no? A este país. Es muy lindo decirlo, fue emocionante. Ahora de ahí a concretar esta unión, un sistema político pero tan dividido, con visiones absolutamente contrapuestas y ahora encima con la sospecha de fraude, indudablemente constituye, bueno, un desafío espectacularmente grande, ¿no? Piensen ustedes que una vez que se instalan estas sospechas es muy difícil tener la posibilidad de recuperar la confianza en el sistema político electoral. Y hay un ejemplo muy cercano a los Estados Unidos que es el de México. El PRI durante 7 décadas fue una especie de dictadura perfecta porque había todo un sistema de partido prácticamente único, con una oposición muy cooptada y con una situación de, efectivamente, un fraude, digamos, aceptado por las partes. Y cuando la presión social y también en parte digamos, la inserción de México en el mundo, la opinión pública internacional empezó a cuestionar este fraude sistemático, el esfuerzo que tuvo que hacer el sistema político para unilateralmente transparentar todo el proceso y que nadie dudara ni adentro ni afuera de México fue extraordinario. Y todavía quedan dudas y de hecho siguen habiendo lamentablemente algunos episodios muy conflictivos, sobre todo a nivel subnacional y local, que bueno, ponen entonces luz respecto del riesgo de que estas sospechas de falta de integridad, de transparencia en el sistema se instalen. Más aún en Estados Unidos, un país en el cual en realidad hay 50 sistemas electorales, porque cada, digamos, estado decide cómo se vota, cuándo, con qué boleta, etc. Así que no va a ser sencillo revertir esta situación. En segundo lugar, me parece que es fundamental referirnos al equilibrio de poder en el Congreso. Ustedes saben que la Cámara Baja va a seguir el control de los demócratas, pero con los republicanos habiendo mejorado su elección respecto de 2 años atrás. Y esto lo que implica es que hay un pase de facturas y un conflicto interno significativo dentro de los demócratas, sobre todo con los sectores más radicalizados sintiendo la responsabilidad o les adjudican a ellos la responsabilidad de haber perdido este peso relativo, en particular por consignas como saquémosle la plata a la policía, defund the police. Esto sobre todo a partir de los acontecimientos, ¿se acuerdan? En el verano, con la muerte de George Floyd y toda, digamos, la situación vinculada a la violencia racial, y a la policía como foco, ¿no?, de las protestas. Entonces todo esto, digamos, pudo haber asustado a los votantes independientes que en un contexto donde en Estados Unidos, como pasa en otras partes, incluso en la Argentina, aumenta la criminalidad, aumenta la inseguridad, bueno, de financiar a la policía no parece una buena idea, ¿no? Pero en el Senado parece que va a seguir esta incógnita de quién va a predominar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, esperemos cómo se define Carolina del Norte, pero hay 2 senadores por Georgia, que es un estado donde
la regla estipula que hace falta la meta +1 para ser senador. Y como no se da esta circunstancia, el 5 de enero va a haber una segunda vuelta. Ahí va a quedar claro cuál es el equilibrio. Es muy probable que los republicanos sigan teniendo una leve mayoría en el Senado. Hay que ver cómo votan los senadores más moderados que existen. Mitt Romney, por ejemplo, un senador por Utah que fue candidato a presidente en contra de Barack Obama, puede llegar a ser un voto, digamos, que se diferencie de los republicanos más duros. Hay 2 o 3 senadores también que podrían comportarse del mismo modo, por una cuestión ideológica y por una cuestión también de comprender la dinámica conflictiva en la cual está metido los Estados Unidos. Bueno, veremos si esto es así, pero es una situación muy significativa, ¿no? Pregunta, ¿hasta qué punto pueden avanzar los reclamos legales del presidente Donald Trump? Bueno, algunos creen que bastante, algunos creen que puede haber algún episodio conflictivo en el Congreso donde finalmente el vicepresidente Mike Pence tenga un rol y se defina la situación en función del peso relativo que en la Cámara Baja en particular tienen los estados, porque en definitiva piensen ustedes que la Constitución norteamericana fue fruto de un acuerdo entre estados, entre provincias, y hay reglas que favorecen a aquellos que tienen mayor cantidad de delegaciones. En definitiva, el partido que controla más mayorías en mayor cantidad de provincias, de estados. Ese es el Partido Republicano. Yo creo que es un episodio de baja probabilidad, pero no es cero. Por otro lado, muchos creen que el presidente Trump está lanzando ya su campaña electoral 2024, y que aprovecha esta visibilidad y la victimización como una especie de excusa o vidriera para ya posicionarse. Otros creen que va a venir una andanada de denuncias penales en contra de él por conflictos de intereses durante la gestión o cuestiones vinculadas a sus finanzas personales, deudas, etcétera, donde él también podría victimizarse. No sé si escucharon hablar de la cuestión del lawfare, ¿no? Algo por el estilo podría ocurrir ahí. Hay escenarios indudablemente de mayor conflictividad, las incógnitas continúan, el presidente electo Joe Biden va a tener indudablemente una agenda complicadísima, comenzando por supuesto con la pandemia, con las consecuencias económicas, con una situación internacional muy inestable, incierta, y con por supuesto muchas expectativas de votantes. Imagínense ustedes 70 y pico millones de personas que esperan un cambio y que indudablemente con tantas demandas y con tantos conflictos, cumplir con esas expectativas no va a ser en absoluto sencillo. Así que esperemos a ver qué pasa con todas estas preguntas que no podemos responder hasta ahora en las próximas semanas, pero en principio estamos ante un proceso electoral cuyas consecuencias probablemente sean significativas tanto de corto, de mediano como a largo plazo, incrementando la gravedad de algunos de los problemas que definimos en las últimas semanas en estos videos. Esperemos que esto no genere como hasta ahora, y esto vale la pena señalarlo, a pesar de todos los miedos, a pesar de locales o edificios públicos tapiados. Por suerte hasta ahora no hubo ningún hecho de violencia. Ojalá que todo siga así.